Clase número 25. Vamos a orar al Señor y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti nos remitimos en esta hora, entregando este tiempo que vamos a estar acá compartiendo la clase, considerando la palabra. Te pedimos, Señor, que tomes la dirección a través del Espíritu Santo. Alcánzame gracia para ministrar y compartir, también bendiciendo todos los hermanos que están presentes y aquellos que también están en forma virtual, que tú le bendigas donde quiera se encuentren, Señor, y que todo lo que vamos a participar sea de edificación y de bendición, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, Dios le bendiga. Damos la clase 25, segundo ciclo de Escuela Bíblica. Y bueno, bienvenidos todos los amigos y hermanos que nos acompañan a través de las redes. Y los que están en forma presente, estamos con ética cristiana, hemos visto ética familiar, luego ética social y lo último que nos quedamos en ética del laboral, el trabajo y la propiedad. Lo vimos en la clase anterior, vimos la dignidad del trabajo, la legitimidad de la propiedad privada, los deberes laborales, los deberes sociales y laborales, que en referencia a patrones y empleados, jefes y empleados. Lo vimos también ya, no voy a volver sobre el tema, lo vimos el lunes pasado. Y nos quedamos, faltaba ver un poquito sobre la integridad y responsabilidad en el desempeño de la profesión. El hecho de ser creyente debe estimular a una persona a responsabilizarse más que nadie en el ejercicio competente, íntegro, justo y responsable de la profesión. Los fallos de los creyentes en materia económico-social, además de ser pecados, son un contratestimonio lamentable, un mal testimonio, ¿no? Algunos lugares se está dando, una contradicción, porque yo recuerdo cuando me convertí, me enviaron a servir a Dios en la provincia. Y por ejemplo, en la provincia, todas las empresas, cerradero, comercio, mercado, todos querían contratar gente creyente, ¿no? El solo hecho de ser creyente, asistir a una iglesia, era un currículum vitae para ingresar en cualquier empresa. En aquel entonces, hablo 50 años atrás. Hoy se da la contradicción que no quieren creyentes. Las empresas, los aserraderos, los mercados no quieren contratar creyentes, ¿no? Esto ha sido, ¿no es cierto?, un paso para atrás, porque a través de los años tendríamos que haber fortalecido el testimonio y no tener un mal testimonio, un contratestimonio, ¿no? Pero verdaderamente lo vemos también en Buenos Aires, ¿no? Cuando tenemos que contratar con la construcción, para pintar, para carpintería, lo que fuere, el oficio que fuere, se complica cuando se trata de creyente, ¿no? Por la confianza, porque es hijo de Dios, porque no cumple los horarios, porque no hace el trabajo bien, no terminan los trabajos. Muchas veces dicen saber y no saben, ¿no? Porque la misma necesidad económica ha llevado a mucha gente a ser cuentapropista, a trabajar por su cuenta, y muchas veces no tienen la altura profesional, ¿no?, para tomar ciertos trabajos que lo terminan haciendo mal, y esto va dejando un mal rastro para el Evangelio, ¿no? Por eso digo, el creyente tiene que responsabilizarse, y si no sabe, por lo menos ser sincero
y decir, mire, yo no soy profesional, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que puedo, ¿no? Estoy sin trabajo, necesito trabajar, y si es sincero y pone las cosas arriba de la mesa, cualquiera que le contrate le va a tener consideración y paciencia. El tema es, yo tengo hermanos de la congregación, algunos están con nosotros, otros se han ido, pero que se presentan como contratistas, ¿no? Y después viajan en colectivo trayendo el balde y la cuchara dentro de una bolsa de alpillera, ¿no? Porque no tiene para un flete o no tiene las herramientas necesarias. No hace mucho mi hijo está apartado, ¿no? Tengo mis hijos apartados del camino del Señor. Pero siempre que necesitan un empleado, me dicen, ¿no tenés algún hermano? ¿Por qué? Saben, ¿no?, que es mejor lidiar con un hermano que con un mundano, que por ahí lo estafa, que por ahí hace mal las cosas. Entonces siempre me dicen, ¿no tenés algún hermano que te necesito hacer? Bueno, le recomendé, como hago siempre, ¿no? Le recomendé a algún hermano, no está con nosotros, pero se presenta como contratista. Tenía que hacer un pozo negro en la casa, un pozo séptico, en el patio, y bueno, donde él mete la camioneta. Entonces, bueno, lo contrató, le pasó presupuesto, y yo lo vi, yo fui, ¿no? Mientras que estaba trabajando, porque yo le estaba ayudando en otras cosas en la casa, y le hizo un pozo de 4x4, ¿no? Una pieza de 1,50 m para abajo, ¿no? Todo el patio le cabó, ¿no? Cuando yo vi ese trabajo, claro, por no llevar un ayudante, porque no tenía para pagar un ayudante, para hacer un pozo necesita un ayudante, para sacar la tierra necesitan los aparejos, la soga. Entonces, como no tenía ese equipo, un aventurero, se fue solito, entonces cavaba hasta donde podía revolear la tierra, 1,50 m. Le hizo una pieza. Digo, ¿cómo pensás tapar eso? No, ahora se hacen así los pozos negros. No me venga con que se hace así el pozo negro. Y vos me haces esto en mi casa, mira, todavía te estoy corriendo por la ruta, ¿no? Si me haces en mi casa. No, ¿cómo pensás? No, porque eso se hace una losa. Le digo, ya las losas, la supuesta losa que hizo ya está quebrada, no puede poner ni una bicicleta arriba, ¿no? Porque puso unos palos viejos, unas latas, y le hizo un contrapiso arriba, ¿no? Todo el patio es hueco, todo el patio es pozo negro. Bueno, creyente, ¿no? Y recomendado por el pastor porque andaba sin trabajo, y yo digo, bueno, ahí tiene una changa, ¿no? Le recomendé a otro hace poco, que tampoco ahora está con nosotros, ¿no? También sin trabajo. Tenía que hacer un contrapiso. Entonces dice, ¿no tenés a alguien que le mandé? Un joven, ¿no? Le hizo un contrapiso de esta altura, a donde le entra el agua dentro de la casa, porque le quedó un escalón para salir de la casa al patio, así alto, y no le puso suficiente cemento. Entonces todos los días él saca 3 o 4 baldes de arena, barriendo. Se va desgranando, porque no le puso cemento. Todos los días amontona una pila, yo lo vi también, una pila así de arena de ese patio. Así que si sigue barriendo, posiblemente va a bajar el nivel que le hizo, ¿no? También creyente, ¿no? Cobró, disparó, bueno. Entonces, todo eso, ¿no? Deja un mal rastro. Tenemos que ser responsables, ser sinceros, honestos, decir, yo no sé, voy a tratar de hacerlo, o averiguo a alguien que sepa, porque el que no sabe aprende, ¿no? Pregunta. Y no va a faltar alguien que le diga, le explique, mira, hace así, 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 ¿no? Pero aventurero, ¿no? Y se enojan. Si usted le dice está mal hecho, se ofenden, se enojan. Y yo suelo decir, a veces es mejor contratar una persona inconversa, porque la persona inconversa hacemos un trato.
Si no cumple el trato, le decimos no venga más, ¿no? Gracias por el servicio prestado y se termina. Pero con un creyente, ¿no? Murmura, habla a otros hermanos, levanta contienda, te va a criticar que no tenés amor de Dios, que no tenés misericordia. Si le pagás 10, le está estafando. Si le pagás 20, también. Es decir, no hay manera muchas veces de conciliar, ¿no? Entonces, esto tendría que cambiar, ¿no? Tendría que ser una garantía contratar un creyente, ¿no? Tendría que valer la palabra sin necesidad de documento, como era antes, que todo se manejaba por palabra, por compromiso de palabra. No había que firmar nada, pero hoy, así firme con sangre, va a tener problemas, ¿no? Porque es así. Que Dios nos ayude, ¿no? Por eso dice la integridad. Nadie debe esmerarse mejor que el creyente en dar el debido rendimiento en el trabajo, en retribuir justamente a los subordinados o empleados. Si fuera patrón, tiene que pagar bien a sus empleados. No puede también ser un negrero y estafar, ¿no? La palabra negrero viene del siglo XVI, el siglo XIV, ¿no? Cuando explotaban a los africanos, por eso se le ponía el nombre de negrero, porque eran los traficantes de esclavos que iban y traían los barcos llenos de africanos para los trabajos más ingratos que había en América, ¿no? Y a esos hombres se les llamaba negreros. De ahí viene el adjetivo que se le da hoy al que explota a un prójimo, ¿no? Que se da entre los creyentes, mire, entre los paraguayos, entre los bolivianos, se explotan a sí mismos, porque tenemos gente boliviana que tiene plata y que hace venir a sus, ¿no es cierto?, sus ciudadanos, ¿no? Y le paga 2 mangos, muchas veces le sacan los documentos, duermen en los talleres, trabajan 14, 15 horas cociendo, la verdura es lo mismo. Yo he visto venir con las camionetas cargadas de verdura y tener 5 o 6 mujeres que salen con unos carritos en el barrio a distribuir la verdura, pero tiene un capo que está sentado arriba de la camioneta que maneja todo eso, le paga 2 mangos, porque son los capitalistas, ¿no? Esto hay en todas las razas, no estoy específicamente hablando de bolivianos y paraguayos, ¿no? Esto se da entre los coreanos, los chinos que vienen a poner mercado. Usted sabe que hay una mafia que les presta la plata para la mercadería, para los locales, y después le cobra intereses, ¿no?, terribles, y si no pagan, usted habrá visto la noticia, la mafia, ¿no?, lo liquidan, los balean. Entonces, en todas las culturas está esa explotación. El creyente no debe moverse en ese espíritu. Debe tener un espíritu cristiano y si contrata a alguien, pagarle lo que merece dignamente, ¿no?, como patrón cristiano. Y si es empleado cristiano, cumplir sus tareas, rendir, porque no le contratan, yo lo dije en la clase pasada, no lo contratan para predicar. Predique en la hora de descanso, ¿no?, cuando la hora de la comida, ahí predique lo que quiera, pero la hora de trabajo no te contratan para leer la Biblia, te contratan para trabajar. Y algún creyente, ¿no?, me ha pasado recomendar a algún creyente que se va con la Biblia y hace un culto con todos los... Y el patrón no lo quiere para hacer un culto, lo quiere para que rinda, para que trabaje, ¿no? Debe tener integridad y competencia en su profesión. No puede aparecer como buen creyente el que no se esfuerza en ser un buen profesional, un buen carpintero, un buen albañil, ¿no?, un buen electricista, o si fuera médico, abogado, lo mismo, ¿no? La Biblia nos exhorta a trabajar, ¿no? Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a dar lectura a la palabra del Señor.
Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Dice así: empero denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde, ante obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos potestad, no porque no tuviésemos derecho, le cambio la frase. Los siervos de Dios tienen derecho, pero sino para darle un ejemplo, para que nos imitase. Porque aún estando con vosotros denunciamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. ¿No? Terminante la palabra del Señor, ¿no? Terminante porque dice no coma, que no quiere trabajar. Y nosotros muchas veces nunca llegaríamos a ese extremo de impedirle comer a alguien que no trabaja, ¿no? Pero la Biblia va a ese extremo, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Y es cuando hacemos misericordia, cuando ofrendamos, cuando ayudamos, ¿no? También es bueno tener un contacto con los pastores y preguntarle, ¿no? Cuando queremos ayudar. Porque a veces hay gente que está en un cuadro porque no quiere trabajar. Yo he tenido muchos en la congregación. A usted le consigue el trabajo, le recomienda los trabajos, trabajo honesto, trabajo bueno, y no quieren porque hay que madrugar o porque lo que le pagan le parece que es poco y no agarran ningún trabajo, entonces después tienen que andar mangueando porque no tienen para viajar, no tienen para pagar las cuentas, no tienen para mantener la familia, viven mal. Y vuelvo a decir, gente joven y sana, porque yo entiendo a alguien anciano, enfermo, discapacitado, un viudo, una viuda, que se le ayude. Pero cuando es joven, saludable, fuerte, ¿no? No le tenemos que dar el pescado, tenemos que enseñarle a pescar, porque el día que usted no le dé el pescado se muere de hambre. Si usted le enseña a pescar, sobrevive, ¿no? Y eso va para nuestros hijos también, ¿no? Porque mamá y papá que, ¿no es cierto?, vive dándole todo a los hijos, y el día que mamá y papá se vayan, yo suelo decirle, y hay muchos casos en la iglesia, ¿no? Se lo decía a la hermana Marta muchas veces, cuando usted no esté, ¿no? ¿Qué va a hacer? Roberto, a los chicos discapacitados que tiene, ¿no? Todos viviendo a la espalda de ella, en la casa de ella. Yo le dije muchas veces, hermana Marta, ¿no? El día que usted no esté, ¿qué va a hacer? Vaya hoy, mire un poquito cómo quedó la casa de la hermana, cómo quedó esa familia, ¿no? Porque es así. Se lo decía a la hermana Rosa cuando vivía, la mamá de la Juana. También tenía un hermano discapacitado que por la misericordia de Dios falleció antes que ella, ¿no? Tío de Liliana, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, Eduardo, ¿no? Eduardo. Y se lo decía también a hermana Rosa porque lo cubría, lo mantenía, le hacía la comida, lo cuidaba. Y yo decía, enséñele mínimamente en su discapacidad a que se autosustente, que se haga un mate, que se haga un té, que se tienda la cama, que pase una escoba, ¿no? Porque ese es el éxito como papá, ¿no? De capacitarle para que sobrevivan cuando nosotros no estamos, porque somos mortales. Y el día que no estamos, que usted le deja de dar el pescado, se mueren de hambre. Ahora Roberto dice que hacía 3 meses no se bañaba, ¿no? El hijo de la hermana Marta.
y está luchando toda la familia. Se mete a la pieza, no sale de la pieza. ¿No? Porque se le ha cubierto las necesidades sin compromiso y responsabilidad. Entonces, lo mismo es el trato. Esto que a nivel familiar yo estoy exponiendo, tiene que ser a nivel congregación, ¿no? Vamos a capacitar a la gente para que se defienda, para que se sobrevivan, y no hacer la limosna, lo que hace el Estado, ¿no? En el populismo, que le dan la limosna y no le dan trabajo a la gente. Ahora vino otro gobierno que empezó a cortar las ayudas y hay una revolución, ¿no? Porque la ayuda es así, ¿no? La ayuda no le capacita a la gente para sobrevivir. Y dele trabajo, dele capacitación para que sobrevivan, para que produzcan, para que algo, ¿no? No trabaja que no coma, ¿no? Es radical el tema. Cuando tiene edad para trabajar y cuando tiene capacidad y tiene fuerza para trabajar, tiene que trabajar. Entonces, yo decía la clase pasada, ¿no? Cuando a nosotros nos han estafado, nos han sacado tanta plata, gente que ha venido con mentiras, ¿no? Con engaño, pidiendo ayuda, porque tenía que enterrar un hijo, porque tenía un hijo en terapia intensiva, porque tenía que ir a una operación, porque tenía que comprar medicamentos. Y después descubríamos que era un gran cuento del tío, ¿no? Una gran mentira. Entonces, por último, a través de los golpes, cuando viene esa clase de gente, y mira, yo tengo un trabajito ahí, ¿no? Como querés hacer ese trabajo, termina la jornada, yo te pago, ¿no? Y trabajo tenemos todo, porque a nivel particular y a nivel congregación. A nivel particular seguro que tiene algún pasto para cortar, algún cascote para picar, alguna arena para entrar, las mujeres alguna cantidad de ropa para planchar, alguna ropa para costurar. Entonces, cuando viene la necesidad, sí, yo te ayudo, pero tengo ahí una tarea, ¿no? Venite en casa, me planchá toda esa ropa, termina el día, yo te pago bien, y ahí tenés solucionado tu problema. Y no está recibiendo una limosna, está recibiendo una compensación por algo que hace, ¿no? Esa tendría que ser la mentalidad, ¿no? Y no la mentalidad de darles asistencia nada más, ¿no? Yo lo dije en la clase pasada, ¿no? Si el hijo pródigo, alguien le hubiera dado zapatillas, le hubiera dado un sándwich, cuando apacentaba puerco, estaba sonado de hambre, desnudo, con frío, si alguien le hubiera dado, arruinaba el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios con ese muchacho era que recapacitara, como luego lo hace. Y se volvió en sí, dice el Evangelio. Y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Pereciendo de hambre, cuando en la casa de papá los peones tienen abundancia de pan. Esto haré, me levantaré, volveré a la casa de mi padre, le diré que me perdone, que si no quiere recibirme como hijo, me haga como un peón, como un jornalero. Y ahí él fue restaurado. Si alguien cruzaba en el camino de los creyentes contemporáneos, ¿no? Le iba a llevar a tomar un café con leche, con un sándwich, le iba a comprar zapatillas, le iba a conseguir una ropa limpia. Y iba a arruinar el plan de Dios, porque el plan de Dios es que Él recapacitara y arreglara lo que había hecho mal. Y para eso tenía que hacer un clic en la cabeza de Él, y ese clic muchas veces sucede cuando tocamos fondo. Mientras que no tocamos fondo, no sucede el clic. Entonces, hay que entender muchas veces cómo Dios trabaja. Y estamos hablando de un Dios de amor, de misericordia. Dios amaba a ese muchacho, pero no lo amaba despilfarrando toda la herencia, viviendo perdidamente con rameras, como vivió, con juego, con vicio, ¿no? Que lo llevó a la ruina, a estar en un chiquero, porque nadie no consiguió otro trabajo. Y en el chiquero hizo el clip. Y nadie se apareció en el camino para estropear el plan de Dios, ¿no?
Y a veces estropeamos el plan de Dios hasta con nuestros hijos, ¿no? Porque lo cubrimos, le damos todo, pobrecito, ¿no? Y no dejamos que haga ese clic, ¿no? Que toque fondo. Bien, seguimos. Primera Tesalonicenses 4, 11. Que procuréis tener quietud y hacer vuestro negocio y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honestamente para con los extraños y no necesitéis de nada. ¿Para qué hay que trabajar? Y trabajar honestamente, para pagar las cuentas, para no deber, y si andar honestamente con los extraños, con la gente que no pagamos los servicios, pagamos las cuentas cuando tenemos los recursos. El que no genera recursos queda debiendo a uno, a otro, cambiándose de almacén porque le clavó al almacenero, no cruzando por ciertas calles porque ahí está debiendo, escapando de ciertos lugares porque dejó unos muertos allá enterrados, ¿no? Y creyente. Entonces, no, dice Pablo, trabajad, haced con quietud vuestro negocio para no deber a nadie nada, para andar honestamente, ¿no? Proverbio 10:4, vamos a dar lectura. Otro texto. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: la mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. A más de mal testimonio, porque no pagamos las cuentas, porque debemos, porque dejamos allí, ¿no es cierto?, por todo lado cuenta. A más de eso, después se entra en espíritu de envidia por el que tiene, porque esto se da mucho también dentro de las congregaciones, ¿no? Vemos a alguien que prospera, vemos a alguien que tiene un buen auto, tiene una linda casa, tiene todo lo necesario, y el que vive está en un ranchito que no tiene para comprar nada, se queda envidioso, ¿no? Y empiezan las diferencias. Usted tiene plata, pero pensamos que el que tiene plata muchas veces no tiene vacaciones, no come asado, no se va de paseo, madruga a veces a las 4 de la mañana y son las 10 o 11 de la noche y está trabajando. Hay que ver eso también. Si se está rompiendo la espalda, se está privando de un montón de cosas porque quiere hacer una pieza, porque quiere arreglar el auto, ¿no? Y se priva de un montón de cosas, lo merece. Merece tener lo que tiene. Y el que no tiene, porque agarró una platita y hace un asado, agarró una platita y se va de vacaciones, que viene el cumpleaños de la hija y alquila un club y mata carnea una vaca, y vive en un ranchito de madera. Cuando viene el invierno se muere de frío, cuando viene el verano se muere de calor, ¿no? Y no tiene lo necesario. No tiene por qué darle lugar a la envidia del otro que trabaja a destajo para tener lo que tiene. ¿Me entiende? Es la recompensa del esfuerzo. Y se esfuerza, es lo que dice el proverbio. La mano del diligente enriquece. El negligente empobrece. Esas diferencias sociales que muchos quieren solucionar con el Evangelio de Cristo, ¿no? Porque entienden mal la palabra o agarran lo que le conviene de la palabra, por ahí van a agarrar hecho que ninguno era dueño de nada y que compartían el pan en las casas y que todos tenían todo en común. Agarran eso. Pero agarre eso junto con las enseñanzas apostólicas que dice hay que trabajar con las manos. Pablo dice, yo le di ejemplo, yo nunca anduve codiciando el oro, la plata, la ropa de nadie,
para lo que me fue necesario estas manos me sirvieron, ¿no? Que también por ahí agarran de los pelos y se ve que los siervos de Dios tienen que trabajar. No pueden ser sostenidos de la iglesia, tienen que trabajar. Y sí, tiene que trabajar cuando la iglesia no tiene los recursos para sostenerle, por supuesto. Pero cuando la iglesia tiene los recursos, también hay que tomar, ¿no? Que Pablo dice, estas manos me sirvieron, yo trabajé para mí y para los que estaban conmigo. Pero también Pablo mismo enseña, no ponga bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. Jesús enseña, el que trabaja del evangelio, que viva del evangelio. Entonces, tomamos todo lo que la Escritura dice y tenemos un equilibrio. El equilibrio es cuando la iglesia no puede sostener, trabaje y haga lo que pueda en la obra del Señor. No tenemos a Pastor Pablo, toda la vida trabajó en una metalúrgica. Creo que él no lleva unos meses que está sostenido por la iglesia. Pero toda la vida trabajó y atendió la obra. No, claro, no va a atender la obra como hoy, que está libre de la fábrica, ¿no? Hoy está a tiempo completo en la obra. Entonces puede orar, puede preparar un estudio, puede visitar, puede hacer muchas cosas más para el Señor. Que cuando tenemos trabajo material estamos limitados. Tienen a veces que venir. Yo trabajé muchos años en la construcción y estando frente de congregaciones. Y tenía que venir de trabajo, lavarme mal, ponerme la ropa y correr para atender el culto. Entonces uno hace lo que puede, ¿no? Porque está atado con trabajo material. Y Pablo, cuando la iglesia no pudo, dice, yo no soy manco, tengo manos. Tenía oficio, construía tiendas, hacía tiendas, cosía tiendas, reparaba tiendas y fabricaba. Entonces él dice, tengo oficio, tengo mis manos sanas, entonces no voy a caer en codiciar o en envidiar al que tiene, no le he codiciado a nadie, me he atendido mis necesidades e incluso de los que están conmigo. Pero cuando la iglesia tiene capacidad de sostener los obreros, la mejor inversión que se puede hacer es sostener un obrero. Porque el obrero está a tiempo completo en disponibilidad para orar, para preparar estudios, para, ¿no es cierto?, visitar, atender la congregación. Cuando las congregaciones crecen, no puede el obrero trabajar materialmente, porque no va a cuidar ni uno ni otro. Uno de los dos va a pagar el precio. O lo espiritual paga el precio, o lo material paga el precio. Porque al estar frente a una congregación tiene que repartir el tiempo en el trabajo material y en el trabajo espiritual. Entonces las dos cosas las va a hacer a media. Cuando la iglesia tiene capacidad, tiene que sostener a los obreros, porque es bíblico, porque la Biblia lo enseña, ¿no? Vuelvo a decir, pero para tener un equilibrio en todos estos temas, hay que tomar todo lo que la Biblia dice. Esto lo vimos el año pasado. No puedo establecer una doctrina con textos aislados, porque si no yo voy a decir, algunos me entran en las redes con comentarios diciendo, no, Pablo trabajaba, los pastores tienen que trabajar. Y Pablo trabajaba, yo también trabajé años y servía al Señor y estando frente a congregación. Hasta que la iglesia tuvo capacidad de que yo pudiera estar tiempo completo en la obra. Y hoy en día estamos apartando otros obreros a tiempo completo porque es una buena inversión. El obrero a tiempo completo agarra, si tiene un vehículo y tiene que salir a la obra misionera, tiene que ir a visitar un anexo, quedarse una semana, no tiene problema. El que está en una empresa no puede hacer esto. Tiene que manejar las vacaciones, la licencia, pedir permiso, los horarios. No puede decir, hay vigilia esta noche, mañana no voy a trabajar. Porque está dejando un mal testimonio. Entonces tiene que decir, bueno, mañana trabajo, no voy a poder estar en la vigilia. Tengo que ir a dormir unas horas porque mañana a las 5 de la mañana tengo que estar en la fábrica o en la empresa.
Bien, entonces tiene que balancear el trabajo material y las cosas espirituales. Y las dos cosas van a media. Porque el que trabaja va a media en lo espiritual y va a media en lo material. Ninguna de las dos cosas hace bien. Alguno por meterse, yo tenía un hermano mío, me fui al campo misionero y él quedó frente a la iglesia, ¿no? Y se metió tanto, se apasionó tanto, la iglesia empezó a crecer, había que construir el templo. Se metió tanto que terminó perdiendo su trabajo material y cuando yo me di cuenta, él estaba viviendo por fe. ¿Cuál era la vida de fe? Que le traían una yerba, le traían un azúcar, paquete de fideo, con 3 criaturas chiquititas. Empezó a andar a los saltos, a no pagar las cuentas. Y yo tuve un encuentro con él porque le dije, esto no es de Dios lo que vos estás haciendo. No, está mal. Y él se enojó porque dice, yo tengo una pasión por las almas, yo tengo que cuidar la obra de Dios. Está todo lindo, pero no a costa de tu familia. Porque él estaba arriesgando su familia para cuidar la obra. ¿Cómo termina la historia? La mujer le abandona, se va con otro tipo, los hijos quedan tirados. Él se terminó yendo de la iglesia, nunca más congregó, murió apartado de la iglesia. Nunca más volvió, el hogar de él destruido, tenía un hermoso trabajo, un hombre muy trabajador, y lo perdió todo cuando él se metió en la obra. Los pastores que teníamos no cuidaban esto, no le aconsejaron, no le cuidaron, no les importó, lo único que le importaba es que la iglesia vaya para adelante, y terminó fundido su hogar, su familia. Los hijos hoy están todos apartados porque la crianza que tuvieron en el Evangelio los vacunó contra el Evangelio. Ninguno de ellos nunca más volvió a ser creyente, ¿no? Entonces, por eso la Biblia dice, el que no puede gobernar su casa, no puede gobernar la iglesia. Entonces hay que cuidar la casa, más si tenemos hijos, ¿no? Si somos casados y tenemos esposa e hijos, tenemos la primera responsabilidad es la casa. Y servimos a Dios dentro de las posibilidades que tenemos. No digo que no sirva al Señor. Pero no meterse en la obra, como lo hizo mi hermano, de una manera que terminó, vuelvo a decir, perdiendo el trabajo, porque ningún trabajo te va a aguantar. Si no rendís, si no cumplís los horarios, no hay trabajo en el mundo, no hay empresa en el mundo que te aguante. Te terminan despidiendo o terminas perdiendo el trabajo. ¿Ya? Y cuando perdió el trabajo, la iglesia no lo cuidó, ¿no? Él tenía que esperar que alguien le trajera una mercadería para comer. ¿Y a usted le parece que eso es un buen testimonio? Un pésimo testimonio. Y cuando yo le dije, se me enojó porque él tenía un llamado. Y dice, bueno, sabes el llamado que yo tengo, el amor por las almas. Y está todo lindo. Pero no descuide tu casa, le dije, porque vas a perder tu familia. Y ahí se terminó tu ministerio. ¿No? Porque cuando la familia se quiebra, el ministerio debe meter en el bolsillo. Sea el pastor más famoso que sea. Se terminó. Entonces, por eso dice la palabra, el primer rebaño que Dios nos entrega es la familia. Y yo tengo que proveer, porque el que no provee, vamos a Pablo escribiéndole a Timoteo, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y la fe negó. ¿Quién lo enseña? Pablo. El que no provee para lo suyo es peor que un infiel y la fe negó. ¿No? Ahí, entonces tomemos todas las enseñanzas bíblicas para tener el equilibrio adecuado en el servicio de la obra. Tenemos llamado, tenemos vocación, pero si tenemos familia, por eso Pablo decía, ojalá todos se queden como yo, que no necesito mujer, porque el que está casado tiene que cuidar de su familia. El que está solo, como estaba él, que tenía don de continencia,
Él no tenía problema, podía dormir bajo una planta, podía comer un sándwich mientras que caminaba en la obra misionera. No tiene criatura, no tiene esposa, no tiene compromiso. Es maravilloso para servir a Dios. Pero si no tiene don de continencia, también Pablo dice, cásese. Y ahí ya tenemos compromiso de la familia. ¿Me entiendes? Seguimos. Proverbio 10:4, Proverbio 12:14. Dice la palabra, el hombre será harto de bien del fruto de su boca, y la paga de las manos del hombre le será dada. Que trabaja tiene su paga, su fruto. Tiene un fruto de prosperidad, de confort, de vivir tranquilo, de no tener que depender de otro. Ese es el resultado del esfuerzo. Proverbio 24:10 dice, si fuere flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Se le contagia de la pereza, se le contagia de la vagancia, ¿no? Porque por eso dice la fuerza es reducida. Cuando somos flojos, cuando entra la flojera es un virus que te va a llevar a no querer levantarte de la cama. Dice Eclesiastés 2:24. De vuelta a la página y no más está. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma vea el bien de su trabajo. También tengo yo visto que esto es de la mano de Dios. No hay cosa más linda que el hombre coma y beba y disfrute el esfuerzo de su trabajo, el resultado de su trabajo. No le debe nada a nadie, no depende de nadie. Por eso digo, el asistencialismo de los gobiernos no es correcto, aunque pueda parecer maravilloso, no es correcto, porque le quita al hombre la satisfacción del esfuerzo personal, ¿no? De disfrutar de algo que se lo ganó, una compensación de algo que hizo, ¿no? El asistencialismo va de la mano de la limosna. Y es feo tener que depender de una limosna, ¿no? De una asistencia. Es lindo la producción, ¿no? Que usted se lo ganó. ¿Me entiende? Esto es un principio bíblico. Eclesiastés 10:18. Eclesiastés 10:18. Por la peneza se cae la techumbre y por la flojedad de manos se llueve la casa. ¿Sí o no? Corre la cama, se gotea acá, corre para poder dormir seco. Corre la cama y pone una lata. Una vez visité la casa de una hermana y le digo real, ¿no? Tenía un montón de hijos, todos vivían con ella. Varones, mujeres, una comunidad. Ella era viuda, pero tenía un montón de hijos varones, hijas, mujeres, jovencitas. Y yo no había ido nunca a la casa, una vez estaba enferma, me mandó a llamar y fui. Sin mentirle, debía tener 40 latas de durazno, de tomate, atadas con alambre en las goteras del techo. 40. Todas colgaditas así, donde había un agujero, colgaban una lata abajo. No sé cómo harían para vaciar las latas, porque en algún momento las latas se llenan y sigue lloviendo, ¿no? Real, le digo, real. Estaba la hermana en la cama porque ya estaba anciana y enferma. Y me asombró de ver todo ese latrío, esa decoración en el rancho, ¿no? Digo, ¿no era más sencillo poner una membrana, tapar los agujeritos con masilla, no sé? Derretir algo de plástico para tapar el agujerito. Más sencillo que el laterío que tenía, ¿no?
Entonces dice, por la flojera se cae el techo, por la flojera de las manos. Y se llueve la casa. Un día de esto tengo que arreglar. ¿No? Un día voy a reparar, un día voy a cambiar la chapa. ¿No? Y mientras no podés cambiar la chapa, tapar el agujero. ¿No? Tiene muchas veces la gente que son humildes, que empiezan una vida, ¿no? Mete un piletón de cemento allá atrás, en el barro, la humedad, en la lluvia. La ama de casa tiene que ir a fregar allá en el piletón, no tiene un reparo, embarrada los pies el día que llueve. Y no, un día le voy a hacer el lavadero, pero mientras que no hace el lavadero, hacerle un reparo con lona, con chapa, con lo que fuere, hacerle poner cascote aunque sea para que no pise barro. ¿No? Y el día que podés hacer un lavadero bien terminado, lo haces, pero sabemos que cómo se maneja la plata y que a veces no hay recursos, ¿no? Y decimos, no, porque un día yo le voy a hacer. Y está 20 años embarrándose los días de lluvia y mojándose y en el frío, porque a veces, vuelvo a decir, no tiene ni una lamparita en el oscuro. No, porque tengo pensado, acá le voy a hacer el lavadero con cerámica. Pero hasta que ese lavadero llega, se muere porque le agarra una pulmonía de las mojaduras que tiene. Y se le muere la mujer y el lavadero queda en el proyecto, ¿no? Entonces, no sé, tiene muchas veces que tenemos que cambiar la mentalidad y vivir el hoy. Y si mañana Dios nos prospera y tenemos, ¿no es cierto?, la bendición de poder tener una comodidad, perfecto. Pero dice, se baña con agua fría. Yo me fui a un anexo allá que tengo por la provincia, en invierno, un frío morir. Y ¿cómo le digo a los caseros que viven en la iglesia? Un matrimonio jovencito, ¿y cómo te bañas? No, con agua fría. No, a lo mejor está esperando que lleven el gas a la provincia y ahí hacer la instalación, no sé. Digo, ¿cómo para colmo el baño está a unos 10, 12 metros de la casa? Entonces, imagínense, tienen que bañar con agua fría y cruzar los 12 metros a la intemperie para llegar a la casa y vestirse, ¿no es cierto? O abrigarse. Y digo, yo me tenía que bañar. ¿Cuánto sale allá hay duchas eléctricas? Si no los calefoncitos esos que se enchufan. ¿Cuánto sale un calefoncito de eso? Tan caro es tener que pedir un préstamo al banco para comprar una ducha eléctrica, que la enchufar y tener agua caliente. Fui a la ferretería, le instalé, le coloqué. ¿No? ¡Ah, qué lindo! Matrimonio joven, ¿no? Entonces está esa mentalidad de abandono, ¿no? De no mejorar, ¿no? De no tener una perspectiva de mejora. Aún siendo pobre podemos mejorar, porque hay recursos, ¿no?, dentro de los límites financieros para vivir un poco mejor, para que no se te llueva la cama, ¿no? No puedes dormir con una palangana arriba del lomo para que juntar el agua, ¿no? Bueno, Dios nos ayude. Bien, seguimos, ¿no? Vamos a ética cívica, ¿no? Entramos en esto. Por su condición de cristiano peregrinante, estamos de paso, ¿no? No es nuestra ciudadanía acá, pero como creyentes tenemos dos ciudadanías, la del cielo y la de la tierra. Filipenses habla de esta ciudadanía. Todo creyente tiene dos
ciudadanía, la de la tierra y la del cielo. Filipenses 3:20 dice así: cuyo fin será, mas nuestra vivienda o nuestra ciudadanía es en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo, ¿no? Por eso yo tampoco no entiendo cuando entran, ¿no es cierto?, las diferencias, las discriminaciones, porque bueno, es boliviano, es paraguayo, es brasilero, no, es argentino. Incluso los argentinos, ¿no? Tenemos diferencia con santiagueño, tucumano, cordobés, porteño, ¿no? Diferencias que no deberían existir porque somos ciudadanos del cielo, ¿no? Acá estamos de paso, nos tocó. No elegimos, porque el que nació en Tucumán no eligió nacer en Tucumán. El que nació en Bolivia no eligió nacer en Bolivia. Le tocó. Le podía haber tocado nacer en China y tener los ojitos sesgados. No elegimos a dónde nacer. No elegimos qué raza, con qué raza nacer. No, nos toca. Pero en la fe cristiana, esos bandos deberían desaparecer. No debería haber diferencia, porque uno es tucumano, el otro es santiagueño, el otro es mendocino, ¿no? De la misma tierra. Imagínense cuando son de otros países, ¿no? Y están en Argentina. Hay esa diferencia, esa discriminación. Somos ciudadanos del cielo, pero también de la tierra. Por eso el creyente debe obedecer las leyes que son justas y las autoridades del mundo, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice: sé pues sujeto a toda ordenación humana por respeto a Dios. Por respeto a Dios, yo me sujeto a mi ley. Por respeto a Dios me sujeté a Cristina, a Fernanda. No porque sea de mi agrado, ¿no? A algunos no me gusta nada. Pero dice: por respeto a Dios, sujetaos a vuestros gobernantes superiores, a los gobernantes como enviados por Él, a los gobernantes como puestos por Dios. Alguno está puesto por Dios, otro no sé cómo llegó, pero bueno. Pero nosotros tenemos que sujetarnos como, así no lo haya puesto Dios, pero como si Dios lo hubiera puesto, ¿no? Para, dice, los gobernadores como del enviado para venganza de los malhechores y para lor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libre y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey o al presidente. Es decir, ahí entra la ciudadanía terrenal, en donde exige que el cristiano piense en deberes cívicos y se esfuerce para cumplirlo, ¿no? Por eso votamos, por eso pagamos impuestos, por eso respetamos ciertas reglas de convivencia social, ¿no? Por eso tenemos que mandar a los chicos a la escuela. Acá vino un creyente de otro lado que nunca mandó a los chicos a la escuela. No, le enseñaba en la casa. Congregó con nosotros. El chico ya muchacho, nunca pisó la escuela. La mamá le enseñó a leer y a escribir, y le enseñaba las cosas básicas, ¿no? Y es ilegal.
Delante de Dios es ilegal. Él decía que la escuela es corrupta, que son todos mundanos, que no iba a mandar al hijo en ese ambiente. Entonces lo dejó en la casa, se crió con educación casera. Pero es ilegal. Teníamos otro, acá también congregó con nosotros. Nunca vacunó a los chicos porque Dios era su doctor. Nunca vacunó a sus chicos porque Dios era el que le cuidaba. ¿No? Estas cosas hay dentro del universo cristiano, ¿no? Y bueno, yo luché hasta que le falleció un chico. Y cuando le falleció a este chico, yo le salvé de ir preso, ¿no? De ir a la justicia, porque por la misericordia, un milagro del tercer cielo, que no fue preso, porque el médico, cuando hay una muerte, el médico tiene que firmar el certificado de función, y el médico preguntó qué médico le atendía, qué vacunas tenía, qué controles tenía. No tenía ningún control, nunca había ido a control, nunca tenía una sola vacuna, no tenía nunca control médico de ningún tipo. Y el médico guardó todos sus instrumentos en un portafolio negro que tenía. Me dijo, pastor, esto es para médico forense. Y se fue, caminando. Esto es para médico forense, esto no es para mí. ¿Y sabe lo que es médico forense? ¿No? Justicia, ¿no? Porque está ilegal como creyente. Le guste o no le guste la vacuna. Hay vacunas que a mí no me gustan. Pero si yo no obedezco esa prevención de salud que el gobierno exige para la criatura mediante de las vacunas, no se erradicó la poliomielitis, se erradicó el sarampión, se erradicaron enfermedades mortales que mataban a miles, enfermedades que desaparecieron en el mundo gracias a la vacunación obligatoria. Escolaridad obligatoria. No puedo educar a mis hijos en casa. Porque si hay un vecino medio rayado, me denuncia. Interviene un juez de menores y voy a bailar, ¿no?, en los juzgados. Que así, vos tenés tu hijo desnutrido, mal alimentado, mal vestido, no lo mandás a la escuela. Yo soy tu vecino, hago una denuncia en un juzgado de menores. Interviene un juez y hasta yo conozco una madre que le sacaron 4 hijos. Los 4 le sacaron. Y se lo dieron en adopción a familia, el juez. Le sacaron porque lo tenía tirado, porque se iba la mujer con los novios, los chicos quedaban encerrados, nunca fueron a la escuela, nunca tuvieron médico, desnutrido, lleno de piojos, enfermo. Entró un vecino, le denunció y el juez le quitó los hijos y se los dio en adopción a otras familias sustitutas. Y la madre se quedó sin ni un solo hijo. O sea, son leyes que como cristianos tenemos la obligación de obedecer porque son leyes justas, son leyes para convivencia, ¿no?, de la sociedad. Ahora, las leyes injustas, esas leyes no las obedecemos. Las leyes que contradicen la ley de Dios, la iglesia no obedece. Nos prohíben predicar, predicamos lo mismo. Nos clausuran la iglesia, haremos iglesia clandestina, en las casas. No vamos a obedecer leyes que vayan contra la ley de Dios, ¿no? Pero en las leyes justas, no tire basura en la calle, pare cuando está el semáforo en rojo, cruce por la senda peatonal, ¿no?, saque la basura a cierto horario para que no se desparrame. No, son leyes de convivencia social que son justas y que, aunque nuestra ciudadanía está en el cielo, también vivimos acá. También tenemos que obedecer esas leyes. Donde quiera que existe una comunidad de seres humanos, se precisa una organización
El Estado, como la iglesia y la familia, fueron fundados por Dios. Toda autoridad viene de Dios. No hay autoridad sino la que Dios pone, dice el libro de Romanos. No siendo el reino de Dios de este mundo, Jesús advirtió a los suyos que la profesión de la fe cristiana podría crear problemas con las autoridades y con el mundo. Por eso dijo, no son del mundo, pero están. Ahí es cuando viene la persecución, cuando las leyes de los gobiernos van contra la ley de Dios, vamos a ser perseguidos. Por eso encarcelaban a los primeros cristianos, los mataban, los torturaban, los molían a palo. ¿Por qué? Porque salieron leyes del gobierno que les prohibía predicar, les prohibía reunirse. Entonces, ellos desobedecieron. El libro de los Hechos dice que ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Obedeceremos a los hombres o obedeceremos a Dios primero? Cuando hay contradicción en la ley de los hombres con la ley de Dios, prevalece la ley de Dios. Ahí obedecemos a Dios. Pero mientras no hay contradicción, pagar los impuestos, Jesús pagó los impuestos. Es lícito. Bueno, pero roban. ¿Usted no cree que el emperador romano no robaba en los días de Jesús? Era un imperio corrupto, terriblemente corrupto, ¿no? Extorsionaban a la gente y le cobraban 3 veces más de lo que tenían que pagar. Los recaudadores de impuestos, los publicanos. Eran considerados, ¿no?, enemigos de la sociedad porque eran los que presionaban al pueblo para pagar los tributos que no le correspondían. Pero Jesús dijo, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y pagó. Él, que siendo el creador, estaría libre, ¿no?, de pagar, y pagó. Entonces, pagamos los impuestos sabiendo que roban, ¿no? Obedecemos leyes que son correctas, ¿no?, porque vivimos acá. Y eso a veces nos afecta, ¿no? Luego vamos a estar mirando un poco más sobre este tema cívico, pero me tengo que quedar por acá por la hora. Así que damos gracias al Señor por la clase de hoy. Gracias por estar presente y que Dios bendiga a todos los hermanos. Ponemos de pie, hago una oración, me quedo por acá y ya está el pastor Pablo a continuación con su clase. Estamos recorriendo ya los tramos finales, clase 25 del año, ¿no?, del segundo ciclo, así que no se pierda. Van a quedar 4 o 5 clases por delante y después ya tenemos receso de verano hasta el año que viene con el tercer ciclo, ¿no? Damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu compañía, por tu presencia, por tu palabra y por la oportunidad de considerar todo lo que en la palabra tú has dejado escrito para nuestra enseñanza, para nuestra consolación, para que tengamos, Señor, así una brújula, una dirección, un norte en la vida cristiana. Le agradecemos por eso, Señor. Y ahora, Padre, lo que yo no pude explicar en mi palabra, que lo haga el Espíritu de Dios en cada corazón. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.